Hace mucho ruido. Bueno, vamos a ver qué trae Itzel, ¿sí? En su presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre crisis hipertensiva. Bueno, para esto tenemos que la crisis hipertensiva, bueno, las crisis hipertensivas son un conjunto de situaciones pues clínicas que son de variada gravedad y pronóstico. Las diferencias están en que urgencias presenta el riesgo vital. Sí, perdón. Las urgencias hipertensivas no son riesgo vital y las emergencias sí lo son. Bueno, aquí se va a encontrar una elevación de la sistólica que va a ser mayor a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 120. Y bueno, esta se va a, como lo mencioné, se va a dividir en urgencia hipertensiva cuando esta no muestra una alteración no muestra una alteración a órgano blanco, y la emergencia hipertensiva cuando la presión puede tener repercusiones en un órgano del cuerpo. Bueno, en la urgencia hipertensiva el paciente puede llegar con sintomatología muy dispersa, como es la cefalea, disnea, o puede llegar también asintomático. Y bueno, a través de la medicación oral va a haber una reducción gradual en las primeras 48 horas y así se puede evitar la hipoperfusión tisular. En la emergencia hipertensiva, va a cumplir con las mismas cifras arteriales, pero aquí va a haber un daño de manera aguda a algún órgano blanco. Y bueno, el objetivo es que mediante los medicamentos intravenosos vayamos a reducir la la presión en menos de una hora, y así se puede limitar o prevenir el daño a algún órgano, como la retina, el riñón, cerebro y retina principal. La retina es principalmente. Y bueno, en la epidemiología tenemos que esto ocurre alrededor del 3% en todos los pacientes con hipertensión arterial. Y bueno, 3 de cada 1000 habitantes va a acudir al servicio de urgencias cada año por este padecimiento. Los factores de riesgo, bueno, hay 3 más importantes, que es tener hipertensión, el tabaquismo y dislipidemia. Y bueno, pero hay más como el mal apego, el abandono al tratamiento al tratamiento médico ambulatorio, que esto es causante del 50% de todas las crisis aproximadamente. Ser hombre, afroamericano, pacientes geriátricos con índice de masa de mayor a 30, diagnosticado con insuficiencia renal, con un antecedente de un evento cerebrovascular, el uso de cocaína, tabaquismo, como ya lo había mencionado, y nivel socioeconómico bajo. Bueno, en la clínica se va a presentar con presión diastólica mayor a 140 milímetros de mercurio, cefalea, estupor, convulsiones, somnolencia, dolor torácico, taquicardia, taquipnea, vértigo, problemas neurológicos, náusea, vómito, proteinuria, oliguria. Bueno, en el diagnóstico vamos a tener que se puede sacar por historia clínica y exploración física, biometría hemática completa, química sanguínea y un general de orina, y electrocardiograma y estudios de imagen. Bueno, el tratamiento para la urgencia hipertensiva tenemos que aquí no va a ser necesario reducir la presión arterial tan rápido, porque puede causar un cuadro isquémico. Y bueno, el objetivo de esta es reducir la presión entre de 24 a 48 horas, y se recomienda colocar al paciente en decúbito supino y dar hasta por lo menos 10 minutos de reposo.
Y bueno, en caso de que este pueda presentar un cuadro de ansiedad o nerviosismo, se le valora una benzodiazepina. Y bueno, se debe investigar si el paciente ya estaba bajo un tratamiento o si no es, y si no es así, más bien, si es así, se debe iniciar de inmediato y ajustar la dosis. Y bueno, de no estar bajo un tratamiento antihipertensivo, se debe abordar con un fármaco cuya acción sea lenta para así evitar una isquemia en órganos sensibles. Y bueno, también se debe utilizar cualquier medicamento antihipertensivo de acción lenta. Bueno, de la gran variedad de las familias de esa situación clínica, aunque las últimas investigaciones concuerdan que el captopril es el abordaje ideal. Bueno, el captopril es un inhibidor del ECA y por lo que va a disminuir las concentraciones de angiotensina 2, va a disminuir la actividad vasopresora y la secreción reducida de aldosterona. Y bueno, en su presentación es en una ampolleta de 25 miligramos vía oral o sublingual. Y este se aprecia un inicio de acción en la primera media hora hasta un máximo de 1 hora y media, y este puede llegar a durar hasta por 6 horas, y esta dosis se puede repetir cada 30 minutos y siendo la dosis máxima 100 miligramos. Y bueno, si no se logra el objetivo terapéutico con la primera administración, se recomienda hacer un abordaje por vía parenteral. Bueno, para el tratamiento de emergencia es nitroprusiato para encefalopatía hipertensiva, 0,3 miligramos por kilogramo por minuto. Nitroglicerina para infarto agudo de miocardio, esmolol o metoprolol y nitropuriciato de sodio para disección aórtica. Furosemida y nitroprusiato para edema agudo pulmonar y urapidil. Y bueno, es todo lo que leí. Bueno, vas bien. Bueno, obviamente dividimos en hipertensión descontrolada, ¿sí? Urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Una hipertensión descontrolada es aquel paciente que está asintomático, pero que tiene cifras de presión elevadas, ¿sí? Por encima de 140/90. Son los pacientes que habitualmente están debutando, ¿va? Y que son detecciones. Los pacientes con emergencia hipertensiva, ya lo decía Itzel, pues son pacientes que traen cefalea, que traen mareo, ¿sí? Que sienten náuseas, pero que no hay evidencia de un daño a órgano blanco, ¿sí? Sin embargo, el paciente que trae cifras de presión elevadas, habitualmente por encima de 180, 120, ¿sí? Y que desencadenan pues crisis convulsivas o que desencadenan datos de encefalopatía hipertensiva, ¿sí? O pacientes que están combativos o confusos, ¿sí? O que llegan convulsionando, o pacientes que refieren disminución de la agudeza visual, o pacientes que llegan con dolor torácico o disnea, ¿sí? O que pueden llegar en edema agudo pulmonar, o bien pacientes que tú los tienes internados porque traen cefalea, porque están con náusea, vómito, les haces unos exámenes y ves que está disminuida o está aumentada, la creatinina, y te informan que tienen volúmenes urinarios bajos, ¿no? Entonces son pacientes que te están dando daño a órgano diana, órgano blanco, ¿sí? Los pacientes que te llegan con una urgencia hipertensiva, bueno, pues esos pacientes no hay prisa por disminuir la presión, ¿sí? Bien lo dijo Itzel, se pueden manejar con medicamentos vía oral, principalmente el captopril, le pueden dar una dosis de 50 miligramos y a las media hora otros 50 miligramos. O bien si ustedes creen que son pacientes que a lo mejor con 25 miligramos va a disminuir la presión porque traen 140/100 o 140/105, ¿sí?
y a una dosis máxima de 100 miligramos. Pueden dar 50 miligramos y a los 30 minutos 50 miligramos. Si es un paciente que está debutante, pues mejor empiecen con 25 miligramos porque no saben el comportamiento que va a tener. Obviamente sí es importante el abordaje del paciente. Hay pacientes que llegan por cefalea y no precisamente es hipertensión arterial, y son pacientes que presentan hipertensión de la bata blanca, ¿no? Que no precisamente son hipertensos, pero están presentando hipertensión en ese momento. ¿Por qué? Porque están frente a un médico o un trabajador de la salud. Entonces, esos pacientes obviamente disminuir la presión, controlar la cefalea, ver que no haya algún otro criterio de lesión encefálica, y pues repetir la toma de presión arterial, ¿verdad? En cambio, que el paciente, obviamente, bueno, aparte del captopril, pueden usar nifedipino, pueden usar amlodipino, pueden usar metoprolol, que son los otros medicamentos indicados vía oral y que el efecto se presenta aproximadamente en 60 minutos, ¿sí? Pero el de mayor rápido acción es el captopril. Ahora, ojo, ya no administren gotitas de nifedipino sublingual, ya no administren captopril sublingual, porque el efecto pues va a ser el mismo, sí, en el mismo tiempo, pero está más documentado, el ictus. Esperen un poquito. Perdón. Bueno, que son medicamentos que, bueno, el captopril o bien el nifedipino sublingual está documentado que lo usas de esa forma y está muy relacionado a ictus, ¿no? A infartos cerebrales por la disminución brusca de la presión arterial. Entonces, no es necesario emplear medicamentos sublingual, ya que con el medicamento, pues si lo has tomado vas a tener el mismo resultado. A lo mejor no de forma brusca y no en el mismo tiempo, pero vas a tener el mismo resultado, ¿sí? El mismo efecto a los 30-60 minutos. Entonces eso es en cuanto a la urgencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva, ahí sí es importante reducir las cifras de presión arterial. ¿Por qué? Porque esas sí son condicionantes del daño orgánico, del daño cerebral, del daño miocárdico, del daño renal, del daño a retina, ¿sí? Entonces ahí la recomendación sí es disminuir la presión arterial en los primeros 60 minutos. Pero ojo, ¿sí? Los primeros 60 minutos van a tratar de disminuir las cifras de presión arterial en un 25%. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no se van a llevar al paciente a unas cifras de presión arterial normales, ¿sí? No se lo quieren llevar en la primera media hora a una presión arterial abajo de 120/80, ¿sí? Ustedes van a calcular más o menos un aproximado del 25% de las cifras de presión arterial que traen, ¿sí? Si trae 220, 120, ¿sí? Pues obviamente a lo mejor te lo vas a llevar a una presión arterial de 180, 110 aproximadamente en la primera media hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cifra de presión arterial pues era aproximadamente 220, 120. Entonces, no, vas a calcular un aproximado, no lo calculé obviamente, así hay que calcular el 25% cuando estés con el paciente, a qué cifras de presión arterial te lo vas a llevar en la primera media hora. Luego en la siguiente media hora, pues vas a disminuir el siguiente 25%, es decir, te vas a ir paulatinamente.
pero no quieres tener una presión arterial abajo de 120/80 en la primera media hora. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es una reducción de aproximadamente el 25% en la primera media hora, y así te vas a ir sucesivamente. Entonces, ¿qué vas a emplear? Pues obviamente vas a emplear medicamentos intravenosos. Ya los mencionó Itzel, nitroprusiato de sodio, ¿sí? Nitroglicerina, diazóxido principalmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la hipertensión descontrolada, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva? Pues obviamente la hipertensión descontrolada, el paciente lo puedes mandar en ese momento a su casa con un tratamiento que tú le vas a establecer, o bien que se cheque la presión los próximos 3 días. La urgencia hipertensiva, pues obviamente vas a controlar los síntomas, vas a controlar la presión, pero acuérdense, no controlar la presión inmediatamente o en la primera, no lo quieran controlar en la primera media hora, la primera hora, no, hay que ir paulatinamente y con medicamentos vía oral. Y la emergencia hipertensiva, ahí sí hay que actuar y tener un control progresivo de la presión arterial, disminuyendo un 25% de la presión en la primera media hora, ¿sí? Entonces, obviamente sí tienen que actuar y trabajar en lo demás, ¿verdad? Si el paciente está convulsionando, pues tienen que darle medicamento para las convulsiones. Si el paciente tiene edema agudo pulmonar, pues tienen que emplearle medicamento para edema agudo pulmonar, ¿sí? Entonces, el tema de edema agudo pulmonar y de infarto, pues obviamente vienen aparte en el temario, ¿no? Por si es que no mencionamos ahorita el tratamiento como tal. Si el paciente pues tiene retinopatía hipertensiva, pues obviamente ese tratamiento tienes que actuar junto con el oftalmólogo, ¿no? Pero tu trabajo va a ser disminuir la presión arterial. Y si el paciente hizo un daño renal agudo, pues hay que determinar si el paciente va a requerir de una hemodiálisis transitoria, ¿no? Sí, pero pues obviamente son pacientes que se van a permanecer hospitalizados y ahí vas a identificar el daño, ¿no? Entonces, lo de nosotros, pues obviamente es la urgencia hipertensiva, la emergencia hipertensiva, la hipertensión descontrolada, bien lo puede manejar el médico familiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chavos? No, doctor. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué sigue mañana? ¿Qué sigue para mañana? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Mande? Yo tengo una pregunta rápida. ¿Qué sigue? Choque, estado de choque. Los tipos. ¿Qué sigue? Bueno, checamos ahorita el temario, ¿no? Sí, sigue estado de Sí. choque. Ahí nos ponemos de acuerdo, Fernanda, y ya les comentas qué es lo que sigue. ¿Sale? Sí, doctor. Cuídense pues, nos vemos. Hasta mañana. Adiós.